Todo. Buenas tardes a todas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, interesante y necesario. Cómo superar los miedos. Creo que deberíamos de dar la clase en un bosque a medianoche a las 12, así, con lobos alrededor. Pero como las condiciones no están dadas, vamos a darla aquí. Los miedos. Parte de la vida. Cada uno los tiene. La pregunta, ¿a qué? Muy difícil encontrar a alguien que no tiene miedo a nada. Había uno que llegó el Satán a su casa, se paró delante de él y el tipo le saluda normal. Dice, ¿que no me tienes miedo? Dice, ¿cómo te ya tienes miedo? 20 años casado con tu hermana. Hay personas que tienen miedo de una cucaracha. Y hay personas que tengan miedo en una guerra, de misiles, y cada uno en el entorno de su vida y de la mente que éste tiene. Los miedos, que sepan, los miedos todos son superados. Todos deben de ser superados. Todos dependen nada más de ti superarlo. Otra vez, la regla de esta clase. Todos los miedos son superables. Todos los miedos debes de superarlos. Todos los miedos, solo tú puedes superarlo. Y de una vez, creo que hay que aclarar la base y la clave. Los miedos, todos los phadim, lo tengo que decir en hebreo bien, porque la diferencia de lo que viene ahora. Todos los phadim, pahad. ¿Saben lo que es pahad en hebreo? Pahad es miedo. Todo el pahad del mundo es irreal. Ejemplo, una persona está en un bosque y delante de él una serpiente, una cobra venenosa. ¿Tiene en ese momento pajad o no? Sí. ¿Ese pajad es para superar? No. Porque no se llama pajad, es un error. Eso en hebreo se llama irá. En español, temor. Y aquí está la clave. ¿Hay diferencia entre miedo y temor o no? No me digan sí porque lo saben ahorita que estoy preguntando. Hasta ahora miedo y temor, ¿qué era para ti? Lo mismo. Pues no. Dice el Yavetz, la diferencia entre pajad y irá, entre miedo y temor, que temor es de una realidad y pajad es de una ilusión. No puede decir a una persona, no tengas miedo a la cobra. No tengas miedo a la suegra. Son cosas reales. ¿No? ¿A qué sí vamos a quitar de lo que tenemos en la cabeza? Los miedos, no los temores. Porque el pajad es únicamente de algo irreal. Vamos a ver una prueba muy fácil. Estás sentado en tu casa, 12 de la noche, viendo tele. Por supuesto, tutora.tv, ¿sí?
Estás sentada tranquila, tu cafecito, tele, sofá, y de repente apagón de luz en toda la cuadra. ¿Entra miedo o no? Hay un miedo. ¿Ese miedo a qué es? La casa está cerrada, los muebles en su lugar, nada se cambió, nada se movió, simplemente lo que vi y la luz ya no está, le invade a la persona pajad, miedo. ¿A qué? A nada. Como es a nada, se llama pajad, no temor. Si Barminan hay un ladrón en la casa, eso no es pajad. Eso es temor, porque hay un problema real en el hogar. ¿Entendieron la gran diferencia entre pajad e irá? Miedo y temor. ¿De qué vamos a hablar hoy? No de los temores. De los temores hay que enfrentarlos, hay que quitarlos, hay que eliminar. El pajad, no tienes que hacer nada fuera de ti, porque el pajad está dentro de ti. La irá, el miedo, ¿dónde está? A algo externo a mí. Hay una serpiente. Hay que hacer algo con la serpiente. Pero el miedo, que cuando hubo el apagón de luz a las 12 de la noche, una serpiente va a entrar ahorita a tu cuarto, eso se llama pajad. Entonces no hay que luchar contra la serpiente porque esta no existe. ¿Dónde sí existe? Aquí, adentro. Y hay que superarla aquí adentro. Ahora repito lo que dije anteriormente y se entenderá mejor. Los miedos hay que superarlos. Debes de superarlo. ¿Por qué debes de superarlo? Porque estás sufriendo de balde. Y la tercera cosa, ¿cuál era? Y nada más tú lo puedes superar. Porque ¿dónde está eso? En ti. Que sepan, el miedo a nada real, el miedo a nada real es una maldición de la Torah. Cuando dijo a Kadosh Baruj Hu, y si te portarás así, uno de los castigos, ¿cuál es? Te asustarás de una hoja que cae, del ruido de una hoja que cae del árbol. Ese ruido, ¡ay! ¿Qué pasó? Nada. Y el miedo, full. Eso es maldición. Mucha gente tiene la maldición sin ser maldecidos por Dios. Dios no te lo mandó. Pero por tantas películas que vistes y ciertas cosas del pasado, imaginación demasiado loca, tienes miedo a nada. Basta con los temores reales que pueden haber en la vida para que los agreguemos miles de temores irreales. Vamos a ir quitando miedos innecesarios para la vida. Porque cada uno entiende y sabe que miedos de nada real solamente estorban en la vida. Amargan la vida. Y puedes tener todo lo bueno, pero estás todo el día con un miedo interno que no sabes ni de dónde viene y por qué es. Pero veamos entonces ahora algo mucho más grande que se pierde a la hora que hay miedo. La Torah cuenta el Naví cuenta. Empezaremos con el Naví. El Naví cuenta que el rey de Aram, creo, atacaba a Israel con un comando ultra secreto. Anden
por el bosque, entren por el río, ataquen el fuerte tal. ¿A quién se lo dijo el rey? A los 10 soldados de élites. Iban los soldados, llegaban al fuerte y el ejército israelí ahí esperándolos. Atrapados. Una vez, 2, 10. ¿Qué dijo el rey? Algo está mal. Yo hablo aquí cosas en secreto y en Israel se están enterando de todo. Conclusión lógica de un gobierno que así le pasa, ¿cuál es? Tengo un espía en casa. Búsquenme al espía. Búsquenme al espía, búsquenme al espía. No encontraban ningún espía hasta que llegó alguien y le dijo: señor rey, no es de espías. Los judíos tienen al profeta Elisha. Y cuando tú aquí tramas cosas en secreto, él con wifi baja la señal, se entera de las cosas, avisa al ejército de Israel y yala. Dijo el rey: si así la cosa, quiero la cabeza del profeta. Mandó al ejército a atacar la ciudad donde estaba el profeta, atraparle y traerle vivo o muerto. De repente, a medianoche, el profeta escucha ruido, se levanta él y su shamash, mayordomo, secretario, como le quieran llamar, y ven todo el ejército alrededor. El profeta se asoma, ve al enemigo, ve al otro lado a una montaña vacía y se va a dormir. Llega el muchacho: Rab, profeta, nos van a matar. Le dice el profeta: ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? Mira el ejército. Le saca al balcón, el profeta al muchacho, le frota los ojos, le enseña la montaña y ve muchos malajim en la montaña del frente. Cuando vio los ángeles de allá, ¿qué dijo el muchacho? Gracias a Dios, ya están tranquilos, regresaron al cuarto. A ver, sin que conozcan la historia, ¿cómo terminó? ¿Qué se imaginan que ocurrió? Que los ángeles bajaron, mataron, defendieron, lo que se hicieron algo. Pues no. Salió el profeta al ejército que vino a agarrarle, los hizo abracadabra, los hipnotizó a todos y los dijo como un hipnotizador: síganme. Y todos los soldados le siguieron al profeta a la capital Shomrón, los metió en la ciudad amurallada y cuando ya estaban adentro, todo el ejército israelí los agarró a los enemigos y los pusieron como cautivos, después los liberaron. Pregunta el ¿quién pregunta eso? No sé si Rav Pinkus o el Rabbi Chaim de Volosh, Rabbi Chaim Shmulevitz. ¿Para qué hubo un ejército de ángeles si no se usó? Para que tuviera una... Escuchen la regla y agárrense bien. La regla es: en el lugar que hay miedo, a la persona que le invade el miedo, no puede haber milagro. No hay milagros divinos en una persona miedosa. O yo o el miedo, dice Dios. El profeta quería hacer un milagro. ¿Podía hacer el profeta un milagro o no? ¿Podía hacer un milagro o no? No. El muchacho que le va a ayudar a hacer el milagro está muerto de miedo. Y si hay miedo, no hay milagro. ¿Qué hizo el profeta? Con lo que le enseñó, le quitó el miedo. Y si se quitó el miedo, ahora se puede hacer milagros.
¿Entendimos cómo funcionan las cosas? Veamos otro ejemplo. ¿Para qué mandaron los espías a espiar Israel antes de entrar a la tierra de Israel? ¿Para qué? Moshe mandó los espías para conocer la tierra de Israel. Y Josué también mandó espías a conocer Jericó. ¿Verdad? Cuando tú mandas espías a conocer una ciudad, ¿con qué fin lo mandas? ¿Para que hagan qué? Información. Porque quieres atacar. Y quieres saber por dónde la muralla está débil, dónde están los puestos de control y dónde están los francotiradores. Para eso mandaron espías a Jericó. Los pregunto, ¿los espías trajeron información relevante a la muralla y a los francotiradores y a las armas que hay? No. No trajeron ninguna información. Dos, hablo de los espías de Josué. Dos, ¿cómo se conquistó Jericó? ¿Se acuerdan? Dieron vueltas a la muralla y esta se cayó. ¿Para qué información de la muralla y de dentro de la muralla y de ejércitos y al final va a ser milagros? Respuesta, una nada más. Ellos trajeron una respuesta nada más. ¿Cuál es la respuesta? Ellos están muertos de miedo. Ya. Esa es la información. Al revés de los profetas, los espías que mandó Moshe, que esos que hicieron, metieron miedo al pueblo judío, a los soldados israelíes. Y si hay miedo, ¿qué dijo Dios? Pues a caminar 40 años en el desierto hasta que se los quite el miedo. Porque con miedo no puedo hacer milagros. Hasta que no te pase el miedo, yo no puedo ayudarte. ¿Entendimos cómo funcionan las cosas? Si uno dice, tengo miedo y vivo con eso, ¿cuál es el problema? Sufro, ¿está bien? Déjame con mi miedo. Evitas milagros. ¿Tiene lógica o no? ¿Qué lógica tiene que el miedo evita milagros? Porque el miedo refleja una falta de fe. ¿Cuál falta de fe? ¿Cuál falta de fe? El miedo es cuando uno está solo. El miedo está cuando uno se siente solo. Pero si supieras que no estás solo y que siempre Hashem está contigo, no tendrías miedo. Cuando uno tiene miedo a nada, acuérdense, los que entraron al final, nada más para que estén familiarizados, miedo es, miedo es a nada, a algo irreal. Temor es a algo real. Si temes de algo irreal, trabaja la mente. Dale la mano a Dios y supéralo. Fíjense qué tan importante es ese punto. Cuando viene Hashem a Moshe y le dice, Moshe, sácame a los judíos del pueblo de Egipto. ¿Qué le contesta Moshe? Yo contra Paró. Da miedo. La verdad. ¿Qué quería Hashem que haga Moshe para superar el miedo? Le dio una misión muy seria. A ver, le pide a Kadosh Baruj Hu, agarra la vara, tírala al piso y se convirtió en, pero serpiente, una cascabel así con el ruido. ¿Dónde es el encuentro entre Moshe y la serpiente? En un desierto. Donde el desierto para ti correr incomodísimo y para la serpiente pista de hielo.
Y le dice Hashem a Moshe, agárrala. Ya es doble problema. Tres, serpientes, desierto y agárrala. Lo más difícil, ¿cuál es? Agárrala de la cola. Cualquiera que sepa un poquito de cómo se agarra serpientes, se agarra de la cabeza para evitar movimiento. La estrangulas para que abra la boca y se quede así y no te muerda. ¿Cuál es el peor lugar para agarrar una serpiente? La cola. ¿Qué dice Hashem a Moshe? Agárramela de la cola. ¿Qué quiere Hashem? Hashem le está dando aquí una terapia a Moshe. Moshe, no hay forma que quites el miedo a Paró si no quitas el miedo primero a lo irreal. Porque la serpiente es real o no. Sí. No. Él acaba de hacer de una vara. O sea, no era una... ¿Por qué la Torah no trae y mandó a Hashem una cascabel a la zona? ¿Por qué había que sacar la serpiente de la vara? Porque es una abracadabra, ¿no? Es algo irreal. Y si tienes miedo al irreal, tienes pajad. No tienes irá, tienes pajad. Manda la mano, agárrala y supera tu pajad. ¿Qué te importa, Dios, que tenga pajad? Déjame con mi pajad. Tengo pajad de serpientes. ¿Algún problema por eso? Nadie va al infierno porque tiene miedo a la serpiente. ¿Qué te importa? Tengo miedo. ¿Qué le contesta a Dios? Si tienes miedo, en el lugar que hay miedo, no hay milagros. Y tú vas a ir a hacer muchos milagros. Si no quitas ese bloqueo, si no bajas ese freno de mano, ¿cómo yo hago a través de ti milagros? ¿Entendimos? Cuando Moshe ya lo supera, va con el pueblo judío. Y a ellos también hay que quitar el miedo. Porque ellos van a ser los protagonistas del milagro. ¿Cuál es la orden que se los da? A los dioses de Egipto, los corderos, los van a agarrar y los van a amarrar 4 días antes de Pesaj. Y después van a hacer asado, que huela cordero en todo Cairo. ¿Fácil o difícil? Muy difícil. No entendemos qué es desafiar a una religión en su propia casa. No es fácil. Más aún, la plaga de primogénitos. Dice Hashem, pues señores, prepárense, va a haber plaga. Esta noche va a haber plaga. Y no va a haber una casa que no habrá ahí muertos. Los primogénitos, según una versión, hombres o mujeres, morirán. ¿Cómo vas a ir a dormir en un lugar que sabes que esta noche habrá epidemia? Con el H212, ¿cómo se llama ese? Se escaparon todos. ¿No? ¿Se acuerdan? Todos a Cuerna. 2 casos en Cuerna, regresaron para acá. No nada más eso. Dice el Midrash que las egipcias, las mamás egipcias, sabían que va a haber epidemia y van a morir los primogénitos. ¿Qué hicieron las mamás egipcias? Agarraron a su primogénito y le pusieron en la cama de la vecina judía con su primogénito, como diciendo, a ver si se salva. Ahora vete a dormir sabiendo que el Malach HaMavet va a pasar y va a agarrar y va a matar, y tú puedes dormir tranquilo, el de al lado condenado a muerte y tú durmiendo, roncando. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere?
Romper miedo. Cuando yo te digo confía, confía. Si lo logras, Moshe con la prueba de serpiente y el pueblo con la prueba de la Macat Bejorot, ahora sí se parte el mar y ahora sí se cae el maná y ahorita todos los milagros son posibles. Con esto podemos resolver una pregunta famosa. Jacob Avinu se va a enfrentar a su hermano Esaú. Pasaron 21 años, porque Jacob se quedó un poquito más de tiempo antes que llegó con su papá. Pasaron como 21 años sin ver a su hermano. El hermano que anda enojado porque Jacob le juegó chueco, le robó la ropa, se hizo pasar, recibió las bendiciones. Esaú declaró: a ese le voy a matar. Después de 21 años, Jacob Avinu regresa y manda espías a espiar cómo está la cosa con el hermano. Estos llegan con la noticia. ¿Cuál es? Prepárate. Llega con 400 mafiosos, todos con una Harley Davidson, una moto así, tatuado, aretes. Ay de ti, Jacob. ¿Qué dice la Torá? Vairá Jacob meod. Y temió Jacob muchísimo. Vayetzerlo. Y por ese temor, ¿qué hace Jacob? Divide su campamento en dos. Y dice: si viene Jacob, Esaú, y ataca ese campamento, estos ya se escaparán. ¿Está bien? Dividió. Pero cuando sigues leyendo los versículos, ves que a la hora del encuentro no dividió. Llegó toda la familia junta. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Dónde está la división? La respuesta es un capítulo que hay entre los dos escenarios. Entre el miedo y el enfrentamiento. ¿Qué ocurrió entre los dos? La noche está Jacob Avinu solo, pasando la familia el río. Cuenta la Torá. Cuando fue a regresar unas cositas que se le olvidó del otro lado del río, solo a medianoche, ya dijimos que de por sí da miedo. Como había uno que llegó a la ciudad a medianoche, pero llegó por el lado del cementerio y le dio un miedo de cruzar. ¿Qué hago? ¿Cruzo o doy la vuelta? ¿Cruzo o doy la vuelta? Vio a un señor, le dijo: disculpe, me da miedo, ¿me acompañas? Dice: sí, vamos, te acompaño. A la mitad del cementerio le dice el acompañante al señor miedoso: ¿y tú por qué tienes miedo? Dice: pues qué te digo, señor, tumbas, medianoche, muertos, lápidas, da miedo. Le dice el otro: sí, yo también cuando estaba vivo me asustaba pasar por aquí. Entonces Jacob está solito del otro lado. ¿Qué cuenta la Torah? ¿Qué ocurre? Aparece el malaj de Esaú y lucha contra Jacob. Y una lucha llena de miedos. No podemos ni imaginarnos lo que significa esa escena. Pero después que Jacob vence y gana, ¿a quién ganó? Ganó y superó a su propio miedo. Y el nombre que tiene Jacob después de esa lucha, ¿cuál es? Ya no te llamarás Jacob, ya te llamarás Israel. Jacob son las letras talón, Akevi. Israel son las letras cabeza, Leroshi. El miedoso está pisoteado, está en el piso, está caído. El que tiene valor está en la cabeza. Cuando vio Jacob que ya se superó tanto, ya no dividió el campamento. Ya se paró delante de Esaú con la cabeza erguida. Hola hermano, ¿cómo estás? Y en ese encuentro cuenta el Midrash que Esaú intenta matarle a Jacob y un milagro enorme que le pasa a Jacob y Esaú no lo logra. ¿Por qué ocurrió el milagro? Porque ya se le quitó el miedo.
Por eso Moshe Rabbeinu, cuando viene a transmitir a su seguidor, a su sucesor, Yoshua, el mando, lo único que le pide a Yoshua es Hazak ve'ematz. Sé valiente, sé fuerte, agárrate de Dios. Y Hashem le repite eso a Yoshua: Al tirá ve al tejat, que no se te tiemble la mano, porque si realmente confías que yo estoy contigo, quiero verlo. Porque no puede ser que digas que yo estoy contigo y tengas miedo. No me cuadra. Si me tienes a mí al lado tuya, ¿tú de qué temes? Hashem li lo irá, maya hace li Adam. Pero díganme por favor, ¿quién no cree que Hashem está con él? ¿Quién tiene miedos? El que cree que Hashem no está con él. Pero escuchen qué caso grave estamos nosotros. Hay gente que dice: tengo miedo porque Dios no existe. ¿Sí? ¿Hay gente atea? ¿Hay gente atea? Ok. La persona atea, ¿por qué tendría miedo? Porque no hay Dios. Entonces, porque tengo miedo. La persona religiosa, ¿por qué tendrá miedo? Porque dice: Dios existe. Sí, Dios existe. Pero yo no me merezco su compañía. Soy pecador, no tengo zehut. Y por eso tengo miedo, porque Dios no está conmigo. ¿Quién tenía ese segundo miedo? Jacob vino. El miedo de Jacob, ¿por qué era? Decía: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Seguro pequé en mi vida. Y eso es error. Eso es error. Ashohen itam betoch tumotam. Dios mora con las personas también cuando pecan. Es más, si Dios estará contigo o no, depende de ti. Si tú le invitas, como dijimos muchas veces, Él estará contigo. Pero si dices que Él está contigo, escuchen la gravedad. Si dices: Hashem está conmigo, 100%, y con todo eso tienes miedo, ¿qué quiere decir? No me están diciendo la respuesta. Si dices: Hashem está conmigo, y con todo eso tienes miedo, ¿qué estás diciendo en otras palabras? Las mismas palabras que dijeron los espías que mandó Moshe. ¿Qué noticia trajeron los espías de Moshe? ¿Qué noticia trajeron? Prepárense, esa parte de Israel no la vamos a conquistar. Hay gigantes, hay. Y la pregunta de todo el pueblo, ¿cuál era? Está bien, pero Dios está con nosotros. ¿Por qué no se calmaron? Por unas palabras que dijeron los espías: Ki hazak hu mimenu. Ellos, los kenaanitas, son más fuertes que él. Esa era la noticia. Y es lo que tú dices cada vez que opinas que Hashem está contigo y con todo eso tiene miedo. ¿Cómo cuadra? Porque este problema que me imagino, ni Dios lo puede solucionar. Es lo que estás diciendo en otras palabras. Porque no cuadra. Si Hashem es todopoderoso y Hashem está contigo, ¿tú por qué tienes miedo? No lo dirás en voz alta, pero sientes que ni Él puede. Si crees realmente en Dios, empiezas a trabajar la mente. Empiezas a quitar todos los dibujos falsos. Es como las imágenes que enseñan a los niños en la luz, en la pantalla, que se pone los deditos así y hacen así figuras. Ahí en la sombra, ¿qué aparece? Pues aparece un monstruo. ¿Y en verdad qué es? Nada.
Muchos de los miedos que tienen la gente están basados en nada. Trabájalo. Es más dibujo mental que realidad. ¿Cómo se quita el miedo? Ya le identifiqué. Tengo un miedo a. ¿Cómo se quita ese miedo? Paso número 1, como dije, lo repito, identifícale. Porque lo peor es tener miedo y no saber de qué. Eso es lo peor. Porque no sabes por dónde atacar. No sabes por dónde ir. Una sensación de miedo a nada. Debe ser un síntoma. Dos, ser realistas. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien viene y me ofrece nadar con tiburón. Está bien. ¿Da miedo o no? Da miedo. Vamos a analizar un caso así, ¿ok? Vamos a analizar un caso así. ¿Cuál es la forma que se superaría ese miedo? Nadando con sardinas. No. ¿Cómo se nada con tiburón sin miedo? Déjenme explicarlos. Uno, lo primero que yo haría que es, quiero estadísticas de accidentes. ¿Cuántas personas nadaron con este tiburón en esta jaula? ¿Y a cuántos los pasó un problema? Imagínense, invento, que el resultado real, no mentira, real es, entraron 10,000 personas a este tanque de agua con el tiburón, ninguno salió con un rasguño. ¿Entrarás o no? ¿Tendrás miedo o no? Eso es un ejemplo práctico de lo que es miedo a algo inofensible. Porque puede ser, escuchen bien, que el tiburón es vegetariano, no sé, no. Pero hay algo en la mente, películas, historias, libros, imágenes, surfistas que quedaron sin pie, que todo eso que te hace en la mente, como tú dices, sí, yo conozco, ya entendí las estadísticas, la pregunta es si el tiburón lo sabe, ¿no? A lo mejor no lo sabe. Eso se llama un miedo a algo no real. Porque si quieres ser realista, murieron más personas camino al aeropuerto que en el avión. Más gente murieron camino al avión que en el avión. Y sí hay un cierto miedo a ciertas personas cuando vuelan, no cuando despega, pero no tuvo miedo todo el camino. Eso se llama pajad, porque el pajad no está sostenido en la realidad. ¿Conocen esas tarántulas enormes, horrorosas, pelusas? Te lo voy a poner en la mano. ¿Saben qué? Mejor, en la cabeza. ¿Miedo o no? Ok. ¿Cómo quitarías el miedo? Oye, esta tarántula, ¿qué es? Es tarántula africana venenosa, un pique de ella, muerte segura. ¿Cómo se llama eso? Irá. Es temor, no es miedo. Es una realidad. Ten cuidado, no lo hagas. Si te dice nada, ni tiene dientes, ni tiene boca, ni tiene veneno, es horrorosa. Ahí, ¿qué trabajo tendrías? De superar pajad, porque peligro no hay. ¿Entendimos la gran diferencia? Es, ten temor a cosas reales. Quita temor a cosas irreales.
La imaginación nos mata. Nos mata. Porque te hace imaginar escenas que no existen. ¿Cómo te sientes cuando a medianoche un ruido raro de la cocina sale? ¿Ah? Ya llegó Ashmedai con todos sus duendes y hay ahí una fiesta de todos los espíritus que salieron de Gehenom. Y era un vientecito que movió la cortina. No se olviden, maldición en la Torá. Te asustarás del ruido de una hoja que cae de árbol. ¿Para qué te pegas en esa maldición? Si el problema viene de la mente, la solución está en la mente. El trabajar la mente, desinflar las ilusiones y ponerlo en la realidad. Muchas veces las estadísticas de peligro dicen si es pajad o irá. Ir empezando a cerrar la idea. Mucha gente se rinden ante el problema que poseen. ¿Qué quiere decir me rindo? Déjalo así. Catalógame miedoso, miedosa. Y déjalo así, no lo quiero cambiar. He vivido tantos años con esto, seguiré viviendo unos años más. Otros deciden tomarse como un reto personal, una mejoría personal y quitar ciertos miedos a nada. ¿Qué requiere? Trabajo mental. 99% de la gente, lo dije en varias ocasiones, 99% de la gente en el mundo viven debajo de su cerebro. 1% nada más viven dominando su cerebro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir vivir debajo del cerebro? Mi cerebro de niño vio una película. Y la película había una señora bruja. Digamos que su vestido era azul. ¿Está bien? Y un moño verde. ¿Está bien? El cerebro captó esa película y se le entró ese miedo con esa imagen. Se asombrarán. Pero puede ser una persona que ya tiene su edad y ve una señorita parecida a esa. Dice, Willy, ¿dónde está su escoba? ¿Quién me transmitió miedo? Mi cerebro. Por un dato que le entró de niño. Mi opción A, ¿cuál es? Vivir debajo de mi cerebro, recibir las órdenes de miedo que me transmite y temblar. Opción B, hablarle al cerebro y decirle, puedes parar, molestas, y hasta de asustarme. Eso es irreal. ¿Te puedes calmar y ser razonable? Otra vez, 99% de la gente son ordenados por su cerebro. Y 1% ordena al cerebro. Si los miedos emanan de él, por lo que tiene, por la información que tiene, pues ordénale que se resetee y cambie su forma de pensar y cambie su forma de ver. No es fácil. O sea, yo también me imagino cosas que me asustan. Entonces, a ver, quítate el miedo a eso. También es un reto. Te paraliza, te bloquea, te vienen todas las cosas que te enseñaron de niño. A ver, fíjense qué chistoso hasta se ponen las cosas a veces.
Un ratoncito. ¿Ah? Sí, sí. No, ratón, no sé si hace daño. No, es real, obvio. Pero, escucha, no. Ratón, pero te lo dibujo. Marroncito. Ya. Menos mal que estamos hablando antes de la comida, dices. Ok. Ahora, caso número 2. Ratón blanco. ¿Cómo se llama ese? Hámster. Ah, ese es mascota. Ese es mascota. Ese se compra. Oye, no sé cuál es la diferencia entre los dos, pero el color ya le hizo inofensivo, bueno, cuchi, pagas por él, le das de comer. Y el otro, trampas y veneno y escobas. El mundo. Y así como eso, 1.000.000 de cosas. 1.000.000 de cosas. Cada uno que quiera mejorar un poquito su vida y quitar obstáculos llamados miedos. Que se siente una vez y escriba a qué le tienes miedo. Anota las cosas. Cuando termines de anotar, nada más catalógalo. Pajad o irá. Miedo o temor. Si es temor, es otra sección. Hay que batallar contra ellos, hay que arreglarlos, hay que disparar. Si es pajad, el trabajo no es externo, el trabajo es interno aquí. Ponte retos. Y empieza a quitarte miedos a cosas irreales, miedo a cosas inofensivas, miedo a cosas que parecen peligrosas, pero en verdad no es nada. Nada más entre paréntesis para finalizar, que sepan a niños chiquitos que se los da tocar instrumentos. Muchos de los instrumentos influyen mucho sobre la personalidad y la seguridad del niño. Una vez hace años di una clase, cada instrumento que causa en la persona. Lo único que me acuerdo de esa clase era los instrumentos grandes. Un pianote, no órgano, ¿cómo se llama órgano? No órgano, el grandote ese que se abre, ese. A un niño de 3 años que le sientas ante ese monstruo, ¿qué le enseñas? No tener miedo a cosas grandes. Es muy fácil dominar flauta, porque el otro no sé cómo se llama. Flauta. Porque es algo chiquito, lo agarro en la mano. Domina eso. Romper miedos. ¿Cuántas veces veo aquí niños, porque los llamo niños, de 18 años, 19 años, con un temor irreal de cosas, una falta de madurez? Cuando niños de su edad en Israel manejan tanques, aviones, combate cara a cara contra los enemigos más horrorosos. ¿Cómo puedes llegar a ser soldado si no superas miedo? Dice la Torah que cuando salían a las guerras, se paraba el Cohen y decía, para no entrar en todo el tema, el que tiene miedo, que se regrese a su casa. Que queré con miedo. Explicación número 1. Con miedo te entras en pánico, porque verás árboles y pensarás que estás viendo monstruos. 2, con miedo no hay milagros. Y hace falta a Dios para vencer. Creo que no tenemos un cerebro diferente al israelí, al muchacho israelí. No tenemos mente diferente a los demás. Aquí quizás todo es más o menos igual a nivel de cultura e inteligencia. Lo que varía entre uno y otro es el poder de la imaginación y los miedos irreales que aquí adentro se nos están pintando. Quitemos cuentos de niños que nos hicieron ciertos animales horrorosos, de terror.
Quitemos películas que nos dibujaron cosas que cada vez que ves algo parecido dice, uy, es eso. Noticias. En la India pasó que uno que tomó Coca-Cola después de tomarse un baño, un infarto. Ya no toma Coca-Cola después de bañarse. ¿Qué tiene que ver? Salió la noticia y uno de miles de millones de toda la historia le pasó, ¿me va a pasar a mí? Eso se llama pajad. Suficientemente con la irá para agregarle los toques del pajad. Ojalá que logremos siempre dominar el cerebro, quitar imaginaciones vanas e innecesarias, tener temor a lo que hay que tenerle temor y luchar contra él. Pero los miedos, quitemos para tener a Dios más cerca y a la mente más sana. Muchas gracias.